A ver, ¿qué ha pasado aquí? No, nada, ya está. Se está grabando. Que estoy grabando ya. Sí, ok. Vale. Que decía que buenos días a todos y sobre todo a José Luis Kaiser por atender la llamada del círculo que hace ya tiempo, pues algunos de los miembros, y en especial Martín Izquierdo, pues nos sugirió que sería muy interesante que Kaiser estuviera con nosotros y nos contara cuál era la situación actual en Estados Unidos y cómo veía pues todas las cuestiones de desarrollo económico en Estados Unidos y lo que nos podía evidentemente repercutir a los ejecutivos y directivos de la región y especialmente al círculo. La verdad es bueno, que a pesar de que estos días estos año y pico es complicado por el tema de tanta videoconferencia y tantos... yo creo que ahora estamos más ocupados que nunca porque lo tenemos más cerca. El viaje lo hemos suprimido por la tecla, ¿no? Por el contacto. Pues José Luis ha tenido a bien de buscar unos minutos que sabemos que son muy valiosos en su trabajo y en el trabajo que desarrolla para nuestro país y para las empresas que necesitan de su apoyo y de la oficina que él dirige. Y bueno, y también agradecer a todos los presentes ahora mismo, que sabemos también que es un esfuerzo y un agradecimiento más que un esfuerzo es un agrado contar con una ponencia como la que nos va a ofrecer José Luis, pero también es en algún momento un esfuerzo porque es muy difícil marcar una hora. Antes lo comentábamos en privado que estas charlas se graban porque posteriormente luego socios y amigos pues las ven y las reproducen innumerables veces para tener la oportunidad de poder escuchar y tal. El formato va a ser el de siempre, el que llevamos haciendo últimamente cuando las hacemos así. Hablará una pequeña, habrá la exposición José Luis Kaiser, lo que él estime oportuno dentro del tema que hemos hablado, y posteriormente pues se harán las preguntas que se vean convenientes y bueno, pues ya quedará a nuestra disposición. José Luis Kaiser, ya sabéis que es consejero en la invitación que se os hizo, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Washington. Es responsable de la participación y representación de los intereses españoles en la formulación de la política comercial exterior e interior, así como en las demás competencias que atribuye la legislación vigente. Tiene una dilatada experiencia y un currículum extensísimo que si lo leo todo, pues ocuparía yo el tiempo que debe de ocupar él. Ha tenido cargos de director general de política comercial y competitividad en la Secretaría de Estado y Comercio del Ministerio de Industria. Ha sido asesor y secretario de Estado de Comercio, consejero económico comercial en la Oficina Económica y Comercial de España en Pekín. Es decir, que tiene no solamente la visión de una parte de un enfoque político-económico del mundo como es Estados Unidos, sino también de la otra parte que ahora mismo se conlleva o compiten en cuanto a la estrategia geopolítica, comercial, tecnológica que es China también. Es titular de España en el Comité de Política de Comercio de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Aparte de eso, pues su formación es conocida, es licenciado en Ciencias Políticas por la UNED y en Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho por la Politécnica, técnico comercial y economista del Estado, y tiene un máster en Harvard, en Estados Unidos, así como en Economía Internacional y un curso de IES de Estrategia en Gestiones Públicas, además de un grado de Sociología que me imagino que le dará una visión más amplia y más de las personas en los temas que lleva. Su formación es importantísima, pero sobre todo su experiencia en la que más nos interesa hoy. Entonces, sin más, José Luis, te dejamos porque yo creo que lo interesante es lo que nos vas a contar sobre la situación actual y estamos deseando de escucharte. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, y muchas gracias al Círculo de Economía por invitarme a poder presentar lo que son fundamentalmente las líneas de política económica
que ha anunciado la nueva administración y que veremos en los próximos meses cómo se concretan. Y también quería dedicar unos minutos a hablar de los asuntos heredados de la antigua administración en materia de política comercial que tanto influyen a las empresas españolas y a las empresas de la región de Murcia, como son los aranceles del caso Boeing Airbus, la investigación de la tasa digital y todos los procedimientos antidumping y antisubvención que se fueron abriendo con la administración americana. Voy a pasar a compartir la pantalla para compartir la presentación y analizaré brevemente cuál es la situación actual de la crisis sanitaria y un breve resumen de las medidas tanto de política fiscal como de política monetaria que se llevaron a cabo en los primeros meses de la crisis para hacer un análisis más en detalle de cuál es la situación actual de la economía de Estados Unidos, cuáles son sus previsiones para este año y para el año que viene y, por último, los dos grandes temas que quería tratar, que son el programa económico de la nueva administración y la agenda de política comercial de la nueva administración, que, como decía, viene condicionada por los asuntos heredados de la administración Trump. Con respecto a la situación actual de la crisis sanitaria, como saben, Estados Unidos es uno de los países que lidera a nivel mundial el proceso de vacunación. En términos de población, tanto parcialmente vacunada con una dosis como completamente vacunada, es el tercer país, solo detrás de Israel y de Reino Unido, teniendo en cuenta además que tiene una población muchísimo mayor que estos dos países. Actualmente el 85% de la población mayor de 65 años está vacunada y el 60% de la población de mayor de 18 años tiene al menos una dosis puesta. El problema fundamental ahora mismo es que la parte de la población que queda por vacunar tiene muy poca intención de vacunarse. Hay una alta tasa de rechazo de las vacunas y, por tanto, las administraciones, tanto la federal como la de los distintos estados, están desarrollando ideas y programas para incentivar a la población a vacunarse, porque los que voluntariamente han querido vacunarse ya lo han podido hacer todos. Con respecto a las medidas que se llevaron a cabo a lo largo de los meses posteriores a la pandemia, son un total de 5 paquetes presupuestarios. 4 se aprobaron durante la administración Trump y el último se aprobó el 11 de marzo de este año y es el primero de la administración Biden. En total son casi 6 billones con 12 ceros de dólares en gasto extraordinario para controlar la COVID-19. Eso supone 5 veces el PIB de España en medidas presupuestarias para paliar y resolver los efectos de la crisis sanitaria y su consecuencia sobre la economía. A esos casi 6 billones de dólares que ya se han aprobado, hay ahora mismo en negociación y posterior discusión en el Congreso otros 4 billones de dólares que están incluidos en el American Jobs Plan, en el American Families Plan, que son los dos principales programas presupuestarios que tiene la administración Biden y que tendremos que ver cómo se van aprobando en los próximos meses en virtud de la negociación que hagan tanto con los demócratas, porque no todos los demócratas están de acuerdo con todo lo que está establecido en estos programas presupuestarios, como y sobre todo con los republicanos, puesto que implícitos en estos programas presupuestarios van aumentos de impuestos para poder financiarlos y eso la mayoría de los congresistas y senadores republicanos lo rechazan. En materia de política monetaria también se tomaron una serie de medidas fundamentalmente en 3 ejes: bajada de los tipos de interés, el aumento del balance de la Reserva Federal y el aumento de la financiación para mantener la liquidez en los mercados financieros y ahora mismo los tipos de interés se sitúan entre el 0 y el 0,25% con el compromiso de la Reserva Federal
de que las medidas de estímulo, estas medidas de política monetaria súper expansiva, continuarán hasta que no se vuelva a alcanzar el pleno empleo. Ahora mismo, como veremos, está la tasa de paro en torno al 6% y previa a la crisis estaba en el 3,5%. Hasta que no se alcancen esos niveles previos a la crisis, la Reserva Federal tiene intención de mantener estas medidas de política monetaria, estas medidas de liquidez. Con respecto a los datos de coyuntura económica y a la evolución reciente de la economía norteamericana, como en casi todas las economías, el segundo trimestre del año 2020 fue el de mayor impacto negativo, sobre todo, y para una economía como la americana, que depende fundamentalmente del consumo privado, la partida del PIB más afectada fue ese consumo privado, consumo que posteriormente se recuperó en el tercer trimestre con una recuperación, un aumento del 33% en tasa interanual, y posteriormente, tanto en el cuarto trimestre de 2020 como en el primer trimestre de 2021, se ha recuperado, pero no está creciendo a los niveles de ese tercer trimestre, y sobre todo no está creciendo a los niveles deseados. La caída del PIB se vio compensada en cierta medida por esos programas presupuestarios, ese gasto del gobierno, pero la administración americana tiene claro que para conseguir reactivar la economía y volver a una senda de crecimiento estable es necesaria una reactivación de la demanda interna y una reactivación del consumo privado. Así, Estados Unidos no fue uno de los países más afectados. Dentro de los países del G7 es el país que menos redujo su crecimiento en 2020, una caída del 3,5%, y otros países europeos como Reino Unido o Alemania vieron caer su PIB por encima de lo que cayó el PIB en Estados Unidos. Lo que sí que se prevé es que en 2021 y sobre todo en 2022, Estados Unidos sea de las economías desarrolladas la economía que más crezca. La previsión de crecimiento se sitúa en función de los distintos institutos que realizan previsiones sobre la economía de Estados Unidos entre un 4 y un 5% para este año, y lo mismo para el año que viene. Con respecto al saldo presupuestario, tanto en 2020 como la previsión para 2021 es alcanzar datos de déficit presupuestario récord con respecto a PIB, en niveles de déficit que no se veían desde finales de la Segunda Guerra Mundial. En total, el déficit estimado para 2020 es de casi el 15% del PIB. La previsión para 2021 es del 10% del PIB, y no se esperan más paquetes presupuestarios para luchar concretamente contra la pandemia, pero sí se prevén, como vamos a ver, 2 paquetes presupuestarios para realizar las políticas que tiene en el programa económico la nueva administración Biden. Con respecto a la tasa de desempleo, si bien actualmente está en niveles muy inferiores a los máximos que se alcanzaron en el mes de mayo de 2020, cuando casi se alcanzó el 15% de tasa de paro, hay que tener en cuenta que los niveles eran mucho más bajos previos a la crisis. La economía estaba en pleno empleo, llevaba ya varios trimestres con una tasa de paro por debajo del 4%, y se consideraba que la tasa de paro estaba en pleno empleo. Actualmente es una tasa de paro del 6,1%, y entre marzo y abril no ha caído tanto como preveían los economistas, y eso ha supuesto un cierto freno en las perspectivas positivas sobre la evolución de la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, si bien los niveles son ya mucho más bajos de lo que llegaron a alcanzar en los meses de mayor auge en la crisis, todavía están lejos de los niveles de pleno empleo, y por tanto, como veremos, la política económica de la nueva administración se va a centrar en recuperar los niveles de empleo y en recuperar los niveles de demanda previos a la crisis.
se están empezando a ver signos de inflación importantes. Aquí hay que tener en cuenta que antes de la crisis la Reserva Federal ya cambió su objetivo de política monetaria. Ya no es un objetivo exclusivo de control de precios, sino que tiene un objetivo mixto de control de precios y también de alcanzar el pleno empleo. Por tanto, el compromiso, como he dicho anteriormente, el compromiso de la Reserva Federal es mantener las medidas de estímulo monetario y garantizar la liquidez hasta que no se consiga el pleno empleo y independientemente de dónde estén los niveles de inflación. Por lo tanto, aunque existen presiones para que se aumenten los tipos de interés, ese aumento de los tipos de interés tendría consecuencias negativas sobre el estímulo de demanda y la creación de empleo y, por tanto, el compromiso actual de la Reserva Federal es no aumentar esos tipos de interés y seguir garantizando la liquidez del mercado. Como les decía, hay distintas instituciones que realizan previsiones sobre la economía de Estados Unidos y los niveles de crecimiento para este año 2021 varían entre un 4 y un 4,2%, en función de que utilicemos el análisis que realiza la Congressional Budget Office o la Reserva Federal. También instituciones internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional han realizado previsiones sobre la evolución de la economía de Estados Unidos y la tasa de desempleo prevista para este año, que actualmente está en el 6,1%, pues hay mayor variación y va desde el 5% que prevé la Reserva Federal hasta el 8,4% que prevé la Congressional Budget Office. Con respecto a la inflación, las previsiones varían entre un 1,2% y un 2,4% que prevé la Reserva Federal. Con respecto al programa económico de Biden, está estructurado en Build Back America Better y ha establecido las principales líneas de política económica. En cuanto a la política en energía e infraestructura, el objetivo es que los niveles de emisión sean neutros para el año 2050 y está previsto un apoyo tanto presupuestario como en infraestructuras a la energía solar, a la eólica y a la nuclear. Por otro lado, está previsto, todavía no se ha aprobado, un paquete de $2 billones para la renovación de infraestructuras físicas, fundamentalmente puentes y carreteras, y también hay una partida presupuestaria para el desarrollo del transporte de energía eléctrica y el desarrollo del 5G. En materia de política tributaria, dentro del programa económico de la nueva administración, está revertir parte de la reforma tributaria del año 2017 de la administración Trump y continuar con las negociaciones en el seno de la OCDE para evitar la erosión de las bases imponibles de empresas multinacionales. Es decir, alcanzar un acuerdo a nivel OCDE para que no haya competencia fiscal entre los estados en cuanto al impuesto de sociedades, para que eso no sea la variable que las empresas multinacionales utilizan a la hora de establecer su sede en determinados países para así pagar menos impuestos. Con respecto a la política comercial, continúa el programa que ya fue adoptado durante la administración Trump de apoyo al Buy America y establece que los futuros acuerdos comerciales que firme la nueva administración deben evitar las ventajas desleales a causa de derechos o costes laborales. Van a hacer mucho hincapié en el desarrollo de la política social y los derechos sociales en los nuevos acuerdos comerciales y, por otro lado, y como ya hacía la administración Trump, evitar la manipulación de divisas, el incumplimiento de la normativa de propiedad industrial o los subsidios directos a empresas, en clara referencia a la política comercial china. China sigue siendo, como lo fue con la administración Trump, un eje fundamental de la política comercial de la nueva administración. En cuanto al ámbito laboral, el objetivo es establecer un salario mínimo de $15 hora para todo el territorio de Estados Unidos y buscar una mayor sintonía y mayor apoyo a los sindicatos.
Como decía, hay dos programas fundamentales. El primero es el American Jobs Plan, que establece una financiación total de 2,3 billones de dólares en gasto fiscal para infraestructuras. El paquete fundamental está destinado a las infraestructuras de transporte, tanto para carreteras, puentes, aeropuertos, canales y puertos, modernización del transporte público, del sistema ferroviario y también una partida de 174 millones de dólares para el desarrollo de vehículos eléctricos, pero hay otra serie de partidas para incentivar la productividad, la construcción de vivienda, el desarrollo de la tecnología, el aumento de la investigación en investigación y desarrollo, las infraestructuras de agua y la mejora de las comunicaciones. El segundo programa es el American Families Plan, que prevé 1,8 billones de dólares en gasto fiscal para las familias y el desarrollo del capital humano. Y aquí van incluidas medidas como la ayuda para los estudiantes de bajos ingresos, para becas para estudiantes de bajos ingresos, 2 años de matrícula gratis en los community college, establecer el preescolar gratis para niños de 3 y 4 años, gasto para formación de profesores, programas de baja laboral, comidas gratuitas para niños y ampliación de los créditos fiscales por hijo. Como decía, el problema fundamental es, que vamos a ver estos meses es cómo va a conseguir la nueva administración pasar estos dos grandes programas presupuestarios por el Congreso y el Senado. Hay algunos demócratas de los denominados moderados que no apoyan todas estas medidas. Los republicanos también son reacios a apoyar esas medidas porque implícito a este aumento del gasto también va un aumento de determinados impuestos y pueda que tenga que acudir en exclusiva al proceso de reconciliación. Es decir, a alterar los programas fiscales que van incluidos dentro del presupuesto, aprobar el techo fiscal, el techo de gasto para el año 2021-2022, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, y dentro de ese techo fiscal meter los programas que consideren que son más necesarios. También algunos elementos de infraestructura clásica sí que pueden ser apoyados por los republicanos. El paquete presupuestario para el desarrollo y financiación de puentes y carreteras, aeropuertos, etcétera, sí que puede ser apoyado por los republicanos, pero siempre en la medida que no vayan acompañados de un aumento de los impuestos. Y en los próximos meses, sobre todo a partir del mes de junio, vamos a ver cómo se negocia esto, puesto que el presupuesto tiene que estar aprobado el 1 de septiembre de este año y ver cómo se financia y qué programas finalmente se aprueban dentro de estos paquetes presupuestarios. Con respecto a la agenda de política comercial de la nueva administración, es cierto que las prioridades ahora mismo son fundamentalmente prioridades internas y, por tanto, la política comercial en cierta medida pasa a un segundo plano en las prioridades de la administración Biden-Harris y siempre estará al servicio de la política doméstica que, como hemos dicho, tiene dos grandes objetivos: la lucha contra el COVID y la recuperación económica, sobre todo a través de la recuperación de la demanda y de la creación de empleo. El eje fundamental es la mejora de las condiciones de vida para los trabajadores americanos y, supeditada a estos objetivos de política interna, la política comercial tiene 5 ejes fundamentales. Estos 5 ejes son mejorar el empleo y su calidad, promover la competitividad y reducir la dependencia, luchar contra prácticas comerciales desleales y barreras comerciales, apostar por el multilateralismo y cooperar con los aliados. Aquí la idea de la administración Biden es restaurar el liderazgo de los Estados Unidos en la esfera internacional y cooperar con los aliados estratégicos para afrontar los retos globales y, sobre todo, resolver las distorsiones comerciales originadas por la actuación de China en materia de política de protección de derechos de propiedad industrial, en materia de subvenciones a empresas y en materia de costes laborales.
También apostar por el multilateralismo, abandonando las políticas unilaterales que caracterizaron a la administración Trump e involucrándose activamente en las negociaciones tanto a nivel de la Organización Mundial de Comercio como de la OCDE. Acciones que ya se han llevado a cabo. Ha reforzado el presidente Biden la orden ejecutiva del Buy American y ha aprobado también la orden ejecutiva que refuerza las cadenas de suministro. Por otro lado, también ha aprobado la Endless Frontier Act, que es un decreto para aumentar la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Se va a proceder a una revisión y modernización de todos los instrumentos de política comercial, fundamentalmente de las medidas antidumping y antisubvención y de la sección 232. Y por otro lado, dentro de la apuesta por el multilateralismo y la cooperación con los aliados tradicionales y los aliados estratégicos, esto ha supuesto una vuelta al Acuerdo de París, del que se había salido la anterior administración, y volver a la cooperación en la lucha contra el cambio climático. Con respecto a las negociaciones a nivel de la Organización Mundial de Comercio, Estados Unidos se ha vuelto a sentar a hablar de la reforma y de las nuevas reglas de la organización, y ahora mismo está en negociación la sección del acuerdo de propiedad industrial para el desarrollo de las vacunas. Veremos a ver cómo acaba esta negociación y si finalmente se establece un waiver para esos derechos de propiedad industrial sobre las vacunas, o lo que se hace es aumentar la producción en los países desarrollados, donando esas vacunas a los países en vías de desarrollo. Se ha vuelto a sentar en la mesa de la OCDE sobre impuestos a multinacionales y ha reforzado la estrategia respecto a China, buscando como aliados a la Unión Europea, a Japón y a Corea. Con respecto a los contenciosos que tenía heredados, que están heredados de la administración Trump, tenemos el que hasta ahora más ha afectado a las empresas españolas, sobre todo el sector agroalimentario, es el conflicto Airbus-Boeing y los aranceles que se establecen en octubre de 2019, un total de 7.500 millones de dólares que a España afectan sobre todo, aparte del sector aeronáutico, al vino, al aceite de oliva, a los quesos y a las aceitunas. En octubre de 2020 se autorizó a la Unión Europea para imponer medidas contra Estados Unidos por 4.000 millones de dólares y nada más subir al poder la nueva administración, se ha negociado con la Unión Europea una suspensión temporal de esos aranceles durante 4 meses para poder negociar una solución a largo plazo al problema de las subvenciones en el sector aeronáutico. Con respecto al aluminio y al acero, en marzo de 2018 ya saben que se impusieron aranceles dentro de la sección 232 como cláusula de salvaguardia de seguridad nacional, aranceles contra el aluminio y el acero. En junio de 2018 entraron en vigor para la Unión Europea y la Unión Europea reaccionó estableciendo aranceles de reequilibrio contra esa medida que se consideraba totalmente injusta y desproporcionada. Y en marzo de 2021 se ha retomado con la nueva administración la negociación para alcanzar una solución global. Ahora, en mayo de 2021, tenía que haber entrado la segunda batería de aranceles de reequilibrio por parte de la Unión Europea. Se ha dejado en suspenso hasta que concluyan esas negociaciones para alcanzar una solución global al problema de la sobrecapacidad, sobre todo en el acero, pero también en el aluminio. Con respecto a uno de los conflictos que tenemos ahora mismo más recientes, es el de la tasa digital. En marzo de este año se inició la consulta pública. Antes del 2 de junio se tienen que publicar los resultados de esa consulta pública, pero esperamos que, si bien el resultado ya es conocido del informe que elaboró el USTR, que esa tasa digital supone un perjuicio para las empresas americanas y la consideran que va contra el derecho internacional, que esos aranceles queden en suspenso y no lleguen a aplicarse hasta que se alcance una solución negociada
a nivel de la OCDE. Por último, con respecto a otras medidas de defensa comercial que se han ido aplicando desde el año 2017, dentro de las medidas de salvaguardia, saben que están afectados los paneles solares y las lavadoras. Y en cuanto a medidas antidumping y antisubvención, desde 2018 está vigente el procedimiento antidumping y antisubvención contra la aceituna de mesa española. En 2019 se establecieron los aranceles contra la acetona y en 2020 tenemos dos medidas definitivas, la de chapas de aluminio y cables de acero, y hay 3 provisionales que están pendientes de establecerse medidas definitivas, como son las medidas contra los aranceles contra las torres eólicas, la metionina y el papel térmico. Estas medidas están ahora mismo recurridas y se están negociando con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, pero siguen un proceso totalmente al margen de las otras medidas que hemos hablado, tanto de la tasa digital como de la 232 del acero y el aluminio y de las medidas Boeing Airbus. Y aquí puede resultar más complicada la negociación, puesto que el sector nacional de Estados Unidos es muy activo en el seguimiento de estas medidas y son los que han presentado las demandas contra las empresas europeas y entre ellas españolas, y veremos a ver en qué niveles se establecen estos 3 que por ahora tenemos en provisionales, que a primeros de junio conoceremos las medidas definitivas. Y aquí lo voy a dejar y quedo pendiente para las preguntas que me quieran realizar. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy concreto, muy didáctico y en algunas cuestiones pues seguramente estamos todos muy, muy sorprendidos pensando en esa comparativa entre los planes de la Unión Europea y los planes de Estados Unidos, que estamos todos contentísimos aquí por los fondos que se están movilizando para salir del COVID y una nueva economía, pero nuestro gran competidor Estados Unidos estamos viendo que ni nos acercamos a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos. Entonces hay cifras que impresionan y hay datos, porque dejar un poquito de tiempo para que se vayan haciendo preguntas que nos sorprenden. El tema del pleno empleo. No se van a quitar las medidas de estímulo hasta el pleno empleo en Estados Unidos, que creo recordar que se había comentado que era el 3%, se fijaron en el 3%. Las medidas, la forma de medir el empleo en Estados Unidos es parecida a la que se mide en España, porque claro, hay muchísima diferencia. Aquí estamos hablando de coeficientes que están muy lejos, muy lejos de lo que se está hablando en Estados Unidos, y para nosotros, para España es un sueño tener ni siquiera las cifras que tienen ahora mismo en Estados Unidos. Entonces no sé si nos puedes... Y me ha sorprendido también el tema del apoyo a las centrales nucleares. Es una gran discusión que hay en algunas partes de Europa, en concreto en España. Sabemos que hay una tecnología nuclear que nada tiene que ver con las que había en su momento, con las que dieron problemas, y que es incluso, pues, en fin, algunos dicen que más seguro, pero no sé si esto tiene repercusiones sociales allí. Y lo dejo ahí para que sí, animar al resto. Bien, con respecto a la medición del empleo, se mide de manera muy, muy parecida, vamos, no, por la manera de medirlo no debería haber grandes diferencias. Las principales diferencias vienen, yo creo, de la flexibilidad del mercado de trabajo y, en cierta medida, de la ausencia de prestaciones por desempleo y de cotizaciones sociales. Esto, bueno, también se ha puesto de manifiesto durante la crisis. No había un sistema de protección social, que gran parte de las medidas presupuestarias que se han aprobado durante la crisis sanitaria han ido encaminadas
a establecer esa protección y esas prestaciones por desempleo para todos los afectados, puesto que no existían previamente. Entonces, sí que en un contexto de evolución positiva de la economía, los costes laborales son menores y, por tanto, la flexibilidad de la contratación es mayor. Pero bueno, cuando se produce una crisis que afecta a una gran parte de la población, no existen esas medidas de protección social y tienen que desarrollarlas o tienen que financiarlas de alguna manera. Y luego, con respecto a las centrales nucleares, eso está previsto en el programa de la administración, pero, como decía, tienen que negociarlo y tienen que establecer, tanto con la parte más moderada del Partido Demócrata como con los republicanos, cuáles son las energías que se van a financiar en los próximos años. Actualmente no hay nada aprobado al respecto, pero sí que es previsible que en las próximas semanas, porque ya en junio va a haber que negociarlo. Entonces, que se produzca ese debate, primero a nivel político, luego a nivel social, en la medida que determinadas localizaciones se vean afectadas por el establecimiento de una central nuclear, seguro que hay algún tipo de protesta o como mínimo de preocupación por parte de la población afectada. Están entrando alguna pregunta, si quieres, aparte de la enhorabuena, pues la pregunta que era lógica que saliera. El tema de los aranceles en el sector agroalimentario, que están suspendidos 4 meses. Aquí estamos en una región que todos sabemos que el sector agroalimentario es el más importante del PIB. Se prevé que esto ya en vez de mantenerse, en vez de que se suspenda, que sea definitivamente, se eliminen los aranceles, porque claro, hay mucha gente que no entendemos que una lucha comercial entre el tema de 2 compañías aéreas pues afecte al tema agrícola, aunque bueno, se da siempre donde más afecta. ¿Qué piensas? Las negociaciones están avanzando bastante rápido y desde luego que lo que hay es el compromiso por ambas partes de negociar una solución a largo plazo para el sector aeronáutico y que estos aranceles dejen de existir. Porque bueno, hay otros intereses también aparte del agroalimentario, pero sobre todo es que la industria aeronáutica, que tradicionalmente había sido un duopolio entre Boeing y Airbus, ahora tiene la competencia creciente de China y de Rusia, y es el interés común de Estados Unidos y de la Unión Europea alcanzar una solución negociada, una solución de largo plazo que garantice la viabilidad de esta industria por tanto, lo previsible es que si no se alcanza la solución antes del final de los 4 meses, se extienda ese plazo y que los aranceles no se vuelvan a imponer. Porque ambas partes tienen muy buena disposición en este sentido, vamos, y han mostrado su disposición a alcanzar la solución negociada para la industria aeronáutica. En esta misma línea, en la exposición, los planes que tiene actualmente Estados Unidos, aprobados o sin aprobar, había una parte que se hablaba de las medidas antidumping y antisubvención. Sabemos que la mirada de cómo apoya a sus sectores Estados Unidos nada tiene que ver con lo que hace la Unión Europea. Quiero decir, en Estados Unidos, pues al sector agroalimentario y a otros sectores se entiende que Europa está dando subvenciones, cuando en Estados Unidos se da apoyos a infraestructuras que son superiores a lo que se está dando en la Unión Europea por el tema de ayudas directas al producto o a sectores concretos. ¿Ese tipo de plan puede perjudicar al sistema que hay en la Unión Europea de apoyo a los sectores básicos? Vamos, ahí realmente está centrado fundamentalmente en
recuperar la economía de Estados Unidos, y en la medida en que se recupere la demanda en Estados Unidos, se recuperarán las exportaciones en la Unión Europea. Yo creo que es bueno que la economía de Estados Unidos vuelva a su senda de crecimiento anterior, que se vuelva a recuperar la demanda de consumo, y que en esa medida recuperemos nuestros sectores tradicionales y nuestras exportaciones tradicionales a Estados Unidos. Nuestra vicepresidenta Isabel Martínez Conesa, aparte de darte la enhorabuena, nos comenta que con tu experiencia en el mercado americano, ¿qué propuestas considerarías que serían importantes en la reforma del mercado de trabajo español para romper con el tradicional desempleo? Sabiendo las dos perspectivas, porque aquí tenemos... Realmente, o sea, yo creo que quizá la medida fundamental y que podría afectar en gran medida a la reducción de los costes laborales es el volumen de las prestaciones por desempleo, tanto en cuantía como en tiempo. Eso para las empresas es un coste importante, y en cierta medida lo que hay que conseguir es establecer, pues, como han hecho quizá otros países europeos, Reino Unido, por ejemplo, unas prestaciones a lo mejor más generosas en los primeros meses, pero a medida que va pasando el tiempo en desempleo, que esas prestaciones no sean tan elevadas, y por otro lado la flexibilidad, aumentar la flexibilidad en la contratación, puesto que yo creo que la gran o la característica más positiva de la economía americana es lo fácil que resulta contratar, y sobre todo que eso ya son medidas más de carácter estructural, la elevada movilidad geográfica que hay en el mercado americano. Aquí es muy habitual que, pues, por unos pocos dólares más cojan el coche y se crucen de costa a costa, porque en la costa oeste tienen un trabajo que les supone $100 más al mes. Yep. Pero no, tú que conoces la realidad española y americana, como decía Isabel, perfectamente, pero algunos estamos detectando, y desde nuestro punto de análisis más profundo y más objetivo, yo creo que las últimas generaciones más jóvenes en España está ocurriendo eso que acabas de decir, que el tema de la movilidad, precisamente ahora mismo las empresas históricas no estamos acostumbrados a esa movilidad, sino que a un trabajador para siempre, salvo que exista algún problema o tal. Y por parte de la empresa, digo, y por parte de los trabajadores. Y ahora cualquier trabajador que se ha formado no solamente en España, sino en cualquier otro sitio de Europa o de Estados Unidos, pues tiene ese concepto. Yo creo que es que vamos en contra de lo que realmente está ocurriendo en la sociedad más joven. ¿No lo veis vosotros así? Porque yo detecto que todos los más jóvenes se cambian, pues, porque están aburridos, porque quieren otro trabajo, porque quieren otros incentivos, y algunas veces ni económicos, sino en España también ya los de... Eso en gran medida ayudará también a reducir esos niveles de desempleo, pero en la medida que tanto la movilidad funcional como la geográfica sean mayores, las posibilidades de encontrar otro empleo, de encontrar, un empleo para los que no lo tienen, son mucho mayores. También, pues, hay que también afrontar una serie de reformas para adaptar la demanda de empleo a lo que van a ser los futuros sectores de desarrollo de la economía española. Nuestro vicepresidente Francisco Marín, aparte de dar las gracias y felicitar, porque nos dice que es una gran ocasión tener de primera mano los rasgos de la nueva posición de Estados Unidos en
en los nuevos retos, ¿considera que la ya larga etapa de bajos tipos de interés es compatible con un nuevo escenario de expansión y de inyección de fondos públicos, de recursos? Pregunta, vamos, que si es compatible una cosa con otra. Pues ahí va a haber que ver cómo reacciona la inflación a esos estímulos en el caso en que se aprueben y a ver hasta dónde se alcanza un acuerdo para aprobar esos dos paquetes fiscales. Pues son 4 billones de dólares. Y sí, el debate ahora mismo entre los analistas en Estados Unidos es ese. ¿Cuál va a ser el impacto sobre la inflación y, por tanto, la presión al alza de los tipos de interés si se aprueban todas esas medidas? Y porque a lo mejor la Reserva Federal va a tener que corregir y desdecirse si las presiones inflacionistas son muy altas. Entonces, ahora mismo parece que ya se ha alcanzado un gran nivel de estímulo y ahora mismo, como digo, el debate está ahí y el debate va por esa línea de qué puede pasar con la inflación si se sobreestimula, que a lo mejor algunos analistas consideran que si se aprueba todo lo que está previsto aprobarse, la economía se puede pasar de frenada y sobrecalentarse. Sí, no sé en Estados Unidos, pero en España seguro que con el carácter que tenemos, muchos somos los que pensamos que nos vamos a pasar también de frenada, no por las medidas de estímulo, sino por las ganas de salir y de movernos y de consumir otra vez, ¿verdad? Y que la inflación se va a ir hacia arriba y eso nos va a generar un problema. Martín, nuestro compañero Martín Izquierdo, que nos comenta, aparte de darte la enhorabuena y las gracias, como hemos hecho todos, ¿qué asuntos marcarán las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia los próximos 4 años y cómo crees que será esta relación? Pues no va a ser una relación fácil y ahí hay dos aspectos clave que son los de la ciberseguridad y el tema de las fuentes de energía tradicionales, el petróleo y el gas. Esos dos asuntos van a condicionar en gran medida las relaciones de Estados Unidos y Rusia, aparte de otros temas geopolíticos como el tema de Ucrania, etcétera. Pero tanto los temas de seguridad y ciberseguridad y las fuentes de energía tradicionales son los dos asuntos que más van a condicionar y no prevé una relación fácil entre Estados Unidos y Rusia, como ya se ha visto desde el primer momento, y sí va a estar condicionada por estos dos asuntos. Muy bien, vamos haciendo las últimas preguntas. Si hay alguna pregunta más. Ha sido tan didáctica por si hay alguna. Yo me había tomado nota de otras cuestiones que en la exposición concretamente no lo he visto, se me ha pasado. El tema de la sanidad en Estados Unidos. Sin embargo, hace muy pocos días al presidente Biden pues dijo que iba a recuperar otra vez la sanidad pública que había dejado Obama y que, bueno, que había una gran lucha comercial por esas cuestiones. Y eso realmente afecta a la economía y afecta a Europa por el modelo, por un modelo similar o no. ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Cómo se ve? Sí, realmente lo que ha puesto en manifiesto la crisis sanitaria es que ha afectado en mayor medida a aquellos colectivos de la población que no tenían acceso al seguro privado. Entonces ha vuelto quizá con más fuerza que al final de la administración Obama ese debate sobre la sanidad pública y el refuerzo de los dos grandes programas que se aprobaron en la administración Obama, que son el Medicaid y el Medicare. En la medida en que
vamos, esto se ha puesto de manifiesto esas diferencias en el acceso a la sanidad. Ahí está el debate, pero como siempre, con los republicanos y con los demócratas más moderados está el tema de cómo se financia. Está claro que un modelo con mayor sanidad pública es deseable desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la reducción de la desigualdad, pero el problema para muchos congresistas y senadores es el modelo de financiación de ese sistema y por tanto pues el debate y la aprobación de esos programas no será fácil, puesto que todo lo que supone aumento de financiación, aumento de impuestos, hay siempre un bloque compacto de republicanos que están en contra. Pero la idea de la administración Biden es tratar de sacarlo adelante y de hacerlo más generoso que lo que se aprobó al final de la administración Obama. José Luis, para terminar y cumplir el horario, dos cosillas, dos cuestiones. Una, ¿cómo es la posición de Estados Unidos estos años con el conflicto de israelí? ¿Puede afectar? Porque un día se apoyó, otro día pues parece ser que se habló de reconstrucción y de que había que hacer dos estados, incluso se llegó a decir el presidente. Y la última, esta pregunta la hace Martín, y la última yo ya para terminar y que tú darte la oportunidad que digas lo que estimes oportuno. Desde España y desde, concreto, nuestra región de Murcia y las empresas a las cuales nosotros nos afanamos en sacar adelante y sabes que esta región es netamente exportadora y que nos dedicamos sobre todo a la exportación, y esto es lo que nos saca de crisis y de apuros. ¿Piensas que con estos estímulos y con esta política tanto nacional como de Estados Unidos nos puede ayudar a mejorar la economía regional y a mejorar las exportaciones y las relaciones con Estados Unidos? Bien, con respecto a la primera pregunta, el lobby pro-israelí es muy fuerte en Estados Unidos y en cierta medida siempre va a haber, aunque con algún matiz, pero va a haber un apoyo a las posiciones israelíes y a las posiciones que tenga el gobierno de Israel. Sí que es cierto que también las alianzas con los países árabes son también cada vez más fuertes, pero el lobby pro-israelí en Estados Unidos es probablemente uno de los lobbies más potentes y es muy complicado que una administración se salga del apoyo a las tesis israelíes. Y con respecto a la segunda pregunta, yo creo que sí, o sea, todo lo que favorezca a la recuperación de la demanda en Estados Unidos va a ser una noticia positiva para la recuperación de las exportaciones españolas. Estados Unidos es uno de nuestros principales destinos de exportación. Fuera de la Unión Europea es el primero y en sectores como el agroalimentario, las manufacturas, el calzado, etcétera, es un país muy demandante de nuestras exportaciones y, por tanto, todo lo que sea recuperar la demanda de consumo en Estados Unidos va a favorecer a nuestra economía. Y lo mismo con las economías de la Unión Europea. En la medida que nuestros socios tradicionales, Alemania, Francia, Italia, se recuperen, se va a recuperar nuestro principal mercado, que es el europeo. El 70% de nuestras exportaciones van a países de la Unión Europea y, por tanto, todo lo que contribuya a recuperar la economía de estos países va a ser positivo para nuestra economía. Muy bien, pues la verdad es que lo que ha sido positivo es tu charla, tu ponencia, muy didáctica. Muchas gracias. Y de verdad que estamos muy contentos y todos los que te escuchen y te oigan después, pues lo estarán más. Y hablo en nombre de todos, como te dije al principio, quedas emplazado para
una en presencial, encantadísimo. en la que tendremos ocasión de compartir personalmente alrededor de unas tapillas de Murcia y de un buen vino de Jumilla, que somos varias las bodegas adscritas al círculo con buenos vinos y aceites y conocer todos estos productos que han estado afectados. De verdad que muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Tienes a tus amigos aquí, ¿eh? Y a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la luego. próxima. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós, Martín. Muchísimas gracias, muy interesante, gracias. Ha estado muy bien, la verdad que está muy bien. Muy bien. Muy bien. Me quedan ganas de